A ver, algunas aclaraciones que voy a hacer. Este caso 2 que tiene uno, 2, 3, 4 componentes tienen que desarrollarlo. Y este caso 3 también tienen que desarrollarlo. Aquí está la descripción del caso y las estructuras de los fármacos que está utilizando ese camionero. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Identificar grupos funcionales presentes en Zyrtec y Tavis. Aquí tienen la estructura. Zyrtec es etericina, Tavis es clemastina. Eso es lo primero que tienen que hacer. Evaluar los grupos funcionales que tienen. Y si esos grupos funcionales hacen que ese fármaco, cetericina o clemastina, pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, después de esa evaluación, responder la pregunta, ¿cuál de esos dos fármacos puede causar somnolencia? Y tienen que justificar su respuesta. Y indicar cuál de los dos medicamentos es el que debe estar tomando el conductor del camión. Y en el segundo punto, él está usando Patanil, nombre comercial de olopatadina. ¿Por qué? Porque él sufre de una alergia estacional. En la alergia estacional hay rinitis y hay lagrimeo. Y por eso él está usando este agente para aliviar la picación asociada a esa alergia. Y lo que tienen que hacer es describir si esta agente es soluble en agua y qué propiedad hace que pueda ser absorbido por las membranas que rodean el ojo. Ese es el punto 2. En el punto 3, tienen que considerar las características estructurales de Zyrtec y Tavis y cómo será su comportamiento a pH estómago o a pH de intestino. En el cuarto punto, el camionero está tomando Gastrigel y el efecto que tiene y miren el cambio de pH que ocasiona. Entonces, viendo la respuesta número 3, determine si el camionero va a obtener un efecto antihistamínico completo, ya que está tomando al mismo tiempo el antihistamínico con Gastrigel Plus. Y proporcione una justificación para su respuesta. Ese es el caso 2. Y en una farmacia del hospital, le piden al farmacéutico que prepare una bolsa intravenosa con 2 fármacos, penicilina potásica y fosfato de codeína. El farmacéutico no sabe si puede mezclar esos 2 medicamentos en la bolsa, por lo cual debe analizar los grupos funcionales presentes en cada fármaco y en qué forma se encuentran, ¿sí? Y en qué forma están formulados cada uno de los 2 fármacos. De ahí determinar lo que es el carácter ácido-base de cada grupo funcional presente en ambos fármacos. Eso es los casos 2 y 3 que tienen que entregar hasta el 27. Hasta el 27 de mayo.
Y hoy vamos a ver lo que es el inicio, la parte del módulo 3, que es metabolismo de fármaco. Y les pongo esta imagen. Esta imagen me gustó, me llamó la atención. Y miren todo lo que indica esa imagen. Uno, desde lo que es la administración del fármaco, su absorción, su distribución, su metabolismo y su eliminación. La primera etapa, las vías de administración, oral o parenteral. Esa primera fase está controlada por la fase farmacéutica. Esa fase farmacéutica tiene que ver con el diseño de esa fórmula y de esa forma farmacéutica de dosificación que se va a utilizar para vía parenteral o para vía oral. Eso depende de esa etapa farmacéutica. Esa etapa farmacéutica ustedes la tienen que ver en lo que es farmacia industrial. Tienen que ver cómo se diseña una forma farmacéutica de dosificación. Si van a diseñar una forma farmacéutica de dosificación líquida o sólida. Y también en esa etapa tienen que ver lo que es la formulación farmacéutica. Y esos parámetros van a afectar lo que es la administración. Una forma farmacéutica líquida por vía parenteral y generalmente por vía oral se administra mayormente formas de administración sólidas y también formas de administración líquidas. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de forma farmacéutica de dosificación sólida, tiene que ocurrir un proceso de desintegración de esa forma farmacéutica de dosificación. Luego de ahí, desintegración, disolución del ingrediente farmacéutico activo o principio activo, para luego sufrir el proceso de absorción. Esa es la primera fase, que es la fase farmacéutica. De ahí viene la fase farmacocinética, desde la absorción del sitio de administración y su distribución en los diferentes compartimientos del organismo, sitios de almacenamiento, sitio donde se encuentra la diana biológica con la cual se une para ejercer su efecto farmacológico. Unión a proteína plasmática,
metabolismo a nivel de hígado, excreción de ese fármaco metabolizado principalmente vía renal a través del orina. Esa segunda fase es la fase farmacocinética, incluye todo lo que son sistema ACME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y la tercera fase, que es la fase farmacodinámica o farmacodinámica, que tiene que ver con la interacción de ese fármaco con su diana biológica para ejercer ese efecto farmacológico, terapéutico o biológico. En este módulo 3 vamos a ver lo que son los principios básicos de metabolismo de fármaco. Vamos a ver metabolismo y las consecuencias de esos procesos metabólicos. Hay fármacos que requieren a nivel de intestino transportadores a través de los enterocitos para que ese fármaco pueda ser absorbido. Una vez que ese fármaco es absorbido, pasa de la vena porta al hígado. Y aquí cierta cantidad de fármaco es metabolizado. La cantidad que no es metabolizada queda disponible, entonces, y sale por la arteria hepática y sufre el proceso de distribución. En el estómago, que es el órgano donde también puede ocurrir absorción, a través también puede absorberse y pasar a través de la circulación hacia el riñón y experimentar excreción. ¿Dónde nos vamos a concentrar nosotros? En el metabolismo del fármaco que se lleva a cabo en el hígado, específicamente en los hepatocitos y que contienen las enzimas del citocromo P450 como el principal órgano del metabolismo de fármacos. Entonces vamos a ver diferentes conceptos de lo que involucra el término metabolismo. El primero de ellos, se habla de metabolismo como una transformación química de un fármaco o una molécula extraña al organismo que se denomina xenobiótico. Durante ese proceso de transformación química hay un aumento en la solubilidad debido a esa transformación química, por lo cual facilita la eliminación vía renal de ese fármaco o esa molécula extraña al organismo que denominamos xenobiótico. Metabolismo también se define como un proceso de detoxificación, que lo veremos en otra diapositiva, esa definición. Ya llevamos dos conceptos de cómo se define el término metabolismo. Un tercero incluye el término, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de procesos metabólicos que ocurren en el hígado principalmente, pero pueden ocurrir en otros tejidos, mucosa intestinal, riñones, plasma. Pueden ocurrir procesos metabólicos
por lo cual el hígado no es el único órgano que puede metabolizar fármacos. Ya llevamos 3 conceptos que involucran lo que es el término metabolismo. Hay agentes xenobióticos que tienen alta o elevada solubilidad en agua. Y esas sustancias que tienen esa alta solubilidad en agua no sufren procesos de transformación metabólica y se eliminan de forma inalterada por la orina. Ejemplo de estos fármacos, los antisépticos urinarios. Tienen una elevada polaridad y se eliminan de forma inalterada. Un xenobiótico es toda sustancia extraña al organismo. Un fármaco es extraño al organismo, por lo cual se incluye dentro del término de xenobióticos, como toda sustancia extraña al organismo. Otras terminologías del término metabolismo hablan de conversión química, transformación química, biotransformación química de un fármaco o sustancia endógena en compuestos más fáciles de eliminar. Vemos que en esta definición hablan de fármaco y hablan de sustancias endógenas, es decir, sustancias producidas por el propio organismo que van a sufrir procesos metabólicos para luego ser excretadas o eliminadas a través de la orina. Entonces estamos hablando de 2 tipos de sustancias que están sufriendo metabolismo. Moléculas extrañas al organismo o exógenas que se denominan xenobióticos y sustancias producidas por el organismo que son sustancias endógenas. Toda sustancia extraña es una sustancia exógena y se le denomina xenobiótico. Y de las sustancias endógenas son de las sustancias que produce el propio organismo, que tienen que sufrir procesos metabólicos para ser eliminadas. Vemos diferentes definiciones del término metabolismo. El término metabolismo como un proceso de detoxificación, vista desde el punto de vista químico, bioquímico o biológico. Un proceso de detoxificación mediante el cual un fármaco, que es una sustancia extraña al organismo, una sustancia exógena, experimenta diferentes reacciones de transformación química para generar metabolitos que tienen una mayor solubilidad en agua. Y esto contribuye a que esa sustancia sea fácilmente de eliminar a través del riñón. Y aquí hablamos de metabolismo desde el punto de vista de un proceso de detoxificación. Ajá. ¿Cuántas definiciones que involucran diferentes términos tenemos? El primero, que habla de una transformación química. Segundo, que vemos que habla de un proceso de detoxificación. El tercero, que habla de un proceso que habla de procesos metabólicos. Y el cuarto, que habla de una conversión química o
biotransformación e incluyen de manera global sustancias exógenas denominadas xenobióticos y sustancias endógenas que son propias del organismo. Durante el metabolismo, esos fármacos pueden ser metabolizados y producir metabolitos activos, es decir, sustancias que van a tener actividad farmacológica que puede ser mayor, menor o igual que el fármaco original. Entonces, teniendo en cuenta que se producen metabolitos activos, estos metabolitos activos más el efecto del fármaco dan un efecto sinérgico. Al dar ese efecto sinérgico, la actividad de ese metabolito se debe considerar y ajustar lo que son los regímenes de dosificación. Cuando se producen metabolitos activos que tengan igual, menor o mayor actividad biológica que el fármaco original, pero la misma actividad farmacológica. Lo normal es que se produzcan metabolitos inactivos. Durante el proceso de transformación química se producen generalmente metabolitos activos que van a sufrir reacciones de fase 1, de fase 2 y luego se van a excretar. ¿Qué puede ocurrir durante estos procesos metabólicos? Que se produzcan metabolitos activos, pero que tengan una actividad farmacológica distinta a la del fármaco original. Entonces se debe tomar en cuenta ese producto metabólico activo con actividad farmacológica distinta. ¿Por qué? Porque ese metabolito me va a dar otros efectos que van a estar relacionados con los efectos adversos que produce ese fármaco. De ahí la importancia de el estudio del metabolismo de fármaco. Hasta aquí estamos claros en el concepto de metabolismo. Sí, profe. Y lo complejo que puede llegar a ser ese metabolismo de fármaco. Esta ya la vimos. Voy a saltarme esta y la veo ahora. ¿Dónde está? Miren el esquema general de un fármaco y los diferentes metabolitos que puede producir. Un fármaco se puede excretar inalterado, sin sufrir ninguna reacción o ningún proceso metabólico. Ese fármaco sufre una reacción de fase 1, genera metabolito 1 y se excreta rápidamente. Ese fármaco sufre una reacción de fase 1, genera un metabolito 1 que sufre una reacción de fase 2,
se forma el metabolito 2 y vemos que rápidamente se excreta. O ese metabolito 1 sufre otra reacción de fase 1, genera ese metabolito 1' que se puede excretar como tal. O ese metabolito 1' puede sufrir una reacción de fase 2, genera metabolito 2' y se excreta como tal. O ese metabolito 2' sufre una segunda reacción de fase 2, genera el metabolito 2' o mejor dicho 2' segunda y se excreta. Vemos lo complejo que es el metabolismo de fármacos. Y durante ese proceso se pueden generar metabolitos activos que pueden tener la mayor actividad que el fármaco original. O se pueden producir metabolitos tóxicos. O se pueden producir metabolitos que tengan actividad farmacológica diferente. De ahí la complejidad de las transformaciones metabólicas que puede sufrir un fármaco. ¿Comprenden ese esquema general de cómo se metaboliza un fármaco? Ese es un esquema general, clave, que generalmente un licenciado en farmacia, ustedes futuros farmacéuticos, futuros licenciados en farmacia, deben conocer cómo se metaboliza un fármaco. Entonces, nadie me respondió si entendieron o no este esquema general de transformación metabólica de un fármaco. Profe, sí se entendió. Esos procesos metabólicos, como vimos, me pueden dar a fármacos con mayor actividad que el fármaco original o fármacos con actividad biológica diferente. Esos metabolitos se pueden utilizar para diseñar nuevos fármacos. Y los estudios de metabolismo es una herramienta útil que se utiliza en el diseño de fármacos. Ejemplos de fármacos que han sido obtenidos por estudios de metabolismo, muchos fármacos derivados del grupo de las benzodiazepinas fueron fármacos obtenidos o generados por estudios de metabolismo de fármacos. Tenemos que en efecto el metabolismo puede condicionar el efecto biológico de los fármacos. Y esto me puede afectar la velocidad de aparición del efecto farmacológico. ¿Cuánto va a durar este efecto? La aparición de efectos tóxicos y me va a condicionar también por la vía de administración que se administre este fármaco. ¿Por qué?
La diferencia entre un fármaco que se administra por vía oral, por vía oral en forma sólida, tiene que sufrir desintegración y disolución. En cambio, un fármaco que se administre por vía parenteral puede sufrir reacciones de metabolismo en el sitio de administración, por lo cual me va a afectar la aparición del efecto, duración del efecto, y vemos cómo la vía de administración es afectada por el metabolismo. Cuando un fármaco se administra por vía oral, el fármaco tiene que pasar por el tracto gastrointestinal, tiene que absorberse a nivel de intestino, y ese es un proceso que toma tiempo. Aproximadamente desde el vaciamiento gástrico demora aproximadamente 2 horas y el tránsito a nivel del intestino demora un poco más, 1 a 3 horas, dependiendo. Por lo cual es mucho más demorado cuando se administra un fármaco por vía oral que cuando se administra un fármaco por vía parenteral. Y ahí la vía de administración juega un papel importante. ¿Qué factores son condicionantes de que se afecten estos parámetros? Hay fármacos que producen inducción de las enzimas microsomales hepáticas, es decir, inducen una mayor secreción o una mayor producción de enzimas microsomales hepáticas responsables de metabolizar fármacos. Un fármaco induce la mayor producción de enzimas microsomales hepáticas que son capaces de metabolizar fármacos. Por lo cual, un fármaco puede inducir el metabolismo de otro grupo de fármacos, entonces afectando su duración de acción. ¿Por qué? Porque se están metabolizando más rápidamente. Y hay fármacos que tienen ese efecto de inducción de enzimas microsomales hepáticas. Hay otro grupo de fármacos que causan inhibición en la secreción, síntesis o liberación de esas enzimas microsomales hepáticas. Esos fármacos que inhiben la secreción de las enzimas capaces o responsables de metabolizar fármacos ocasionan que estos fármacos permanezcan más tiempo en el organismo. ¿Por qué? Porque no se están metabolizando. Un fármaco que no se está metabolizando permanece por más tiempo en el organismo si tiene un régimen de dosificación frecuente, por decirlo, cada 6 horas, puede haber acumulación y aparición de efectos tóxicos debido a ese proceso de inhibición del metabolismo de un fármaco ocasionado por otro fármaco. Hasta aquí entendieron esos dos conceptos, el concepto de inducción enzimática y el concepto de inhibición enzimática de ese citocromo P450.
Sí, profesor. Otro concepto es el metabolismo, el efecto del metabolismo de primer paso, que afecta tanto a fármacos que se administran por vía oral como por vía intravenosa. Y el efecto es variable. En el hígado vemos que el fármaco se absorbe a nivel del intestino, de la vena porta, pasa al hígado. Este primer paso del fármaco por el hígado es lo que se denomina efecto de primer paso, en donde se elimina cierta cantidad de fármaco. Entonces, a los fármacos que sufren este efecto de primer paso, aquí se utiliza el concepto de biodisponibilidad para hablar de la cantidad de fármaco disponible. Y esa biodisponibilidad es variable para cada fármaco. Puede ser 30, 40, 50, 60, 70%, 80%. Es variable para cada fármaco. Y a ese efecto se le denomina el efecto de primer paso. ¿Qué ocurre una vez el fármaco se absorbe, va a la vena porta y llega al hígado? Ahí ocurre el efecto de primer paso. Y aquí se define lo que es ese efecto de primer paso, como la eliminación de gran parte de ese fármaco administrado y a su paso por las paredes del intestino, que como vimos, mm, a ver, que en las paredes del intestino ocurre proceso de la mucosa del intestino, ocurre proceso de metabolismo de fármaco. Igual puede ocurrir en los riñones y en el plasma. Ese efecto del primer paso incluye entonces el metabolismo por la pared intestinal, enzimas presentes en la pared intestinal o participación de la flora microbiana, microbiota intestinal. Y luego el metabolismo en el hígado como principal órgano de metabolismo de fármacos. Ese concepto y ese efecto de primer paso ustedes lo van a ver con mayor detalle en biofarmacia. Y van a ver, también van a hablar sobre el concepto de biodisponibilidad. Y ahí van a hablar de fármacos que tienen una alta tasa de biotransformación o de efecto de primer paso. Y este efecto de primer paso es un proceso saturable. Y ciertos fármacos experimentan ese efecto de primer paso. Por lo cual, si ven la cantidad de fármaco administrado, no es igual a la cantidad de fármaco que llega al sitio activo para ejercer su efecto farmacológico. Ese fármaco ha sufrido un proceso de absorción, de metabolismo y de excreción y no es igual la cantidad de fármaco administrado a la cantidad de fármaco que llega al sitio para ejercer su efecto farmacológico. Eso lo tienen que tener claro.
que el fármaco tiene que distribuirse a través de diferentes compartimientos y llegar al sitio donde va a ejercer el efecto terapéutico. Pero de ahí va a sufrir almacenamiento, unión a proteína plasmática, metabolismo a nivel del hígado y los metabolitos que se generen se van a excretar principalmente por los riñones. Dentro de los procesos metabólicos que pueden sufrir los fármacos se distinguen dos fases. Los procesos metabólicos de fase uno, que son reacciones en la cual tenemos un grupo funcional protegido y luego, después de esta reacción de fase uno, hay un desenmascaramiento de ese grupo funcional, que ocurren por las enzimas que participan en esos procesos metabólicos de fase uno. O dos, ¿qué ocurre? Durante ese proceso de fase uno se introducen grupos polares. Esas son las reacciones de fase uno. Y en las reacciones de fase 2 lo que ocurren es conjugación con sustancias endógenas producidas por el organismo que tienen la particularidad de que son altamente hidrosolubles. Se complejan con esos metabolitos o se conjugan con esos metabolitos de fase uno y después se eliminan o secretan a través del riñón. ¿Cuáles son esas reacciones de fase uno que ocurren en los fármacos o en el organismo? No solamente fármaco, sino que también ocurre en las sustancias endógenas propias del organismo. Ocurren en los procesos metabólicos de fase uno reacciones de oxidación, reacciones de reducción, reacciones de hidrólisis mediadas por el citocromo P450. Pero también pueden ocurrir oxidaciones, reducciones o reacciones de hidrólisis que no son mediadas por enzimas microsomales hepáticas. En estos casos se introducen grupos polares. Y en caso de la reacción de hidrólisis se desenmascara un grupo funcional. En las reacciones de fase 2 ocurre conjugación con moléculas endógenas producidas por el organismo, que se conjugan con los metabolitos de fase uno, entonces para que sean más hidrosolubles y fácilmente excretables. Dentro de las reacciones de fase uno, las más frecuentes son las reacciones de oxidación. Esas son las más frecuentes. Y esas reacciones de oxidación están mediadas por enzimas oxidasas presentes en ese citocromo P450. En ese citocromo también tenemos enzimas que llevan a cabo reacciones de reducción. Esas enzimas se denominan reductasas. Y también existen enzimas que llevan a cabo procesos de hidrólisis, principalmente esterasas, que se encuentran en ese sistema microsomal hepático. Esas oxidaciones que se llevan en el hígado
se denominan oxidaciones microsomales. Y como vemos, son catalizadas por el citocromo P450. Ese citocromo o ese sistema enzimático requiere, para que se lleven a cabo esas reacciones, de la participación de una hemoproteína. Esa hemoproteína está presente en el citocromo P450. Y aquí tenemos también, aquí en este sistema, tenemos las enzimas reductasas y las enzimas oxidasas. Participación de NAC como fuente de energía, fosfatidilcolina y el oxígeno molecular. La hemoproteína, vamos a ver cómo la estructura. Tenemos citocromo P450 y el sitio donde se localiza la hemoproteína. Esa hemoproteína, vemos una ampliación, tiene un núcleo de porfirina. En ese núcleo de porfirina tiene un átomo de hierro unido a 4 nitrógenos que están aquí representados en morado. Tiene un átomo de azufre unido al hierro que está en ese como que parece un tono amarillo más clarito, que es en naranja. Ese sería en azufre. Y los otros colores, gris indica carbono, rojo oxígeno. Y ese moradito indica nitrógeno. Esta es la porfirina en un modelo de 2 dimensiones, la porfirina en el modelo de 3 dimensiones. Y vemos que está unida a través del azufre, que está unido al hierro, a un aminoácido cisteína presente en ese citocromo. Y vemos que el hierro es el encargado o el transportador de ese oxígeno, que participa en las reacciones de reducción y de oxidación. Aquí un esquema general donde vemos la participación del citocromo, el grupo hemo, donde está el hierro, y vemos cómo participan oxígeno, electrones, el NAD y otras diferentes sustancias que proveen electrones y cambian los estados de oxidación de ese hierro. Ese ciclo continúa: incorporación de agua, formación de peróxido, luego regeneración del hierro a su estado de oxidación original y eliminación del fármaco con el grupo, en este caso con el grupo hidroxilo, donde se ha incorporado ese oxígeno que estaba presente en ese hierro. Y aquí otra vez inicia el ciclo para otro fármaco. Existen diferentes isoformas de ese citocromo. Y vemos que la variante más común o que predomina es la variante CYP3A4, 3A5 de ese citocromo P450 en el ser humano.
Y de ahí en el ser humano vemos que existen otras variables, otras isoformas de ese citocromo P450. Otras enzimas esterasa, que es el proceso de hidrólisis, la enzima epoxidrolasa, que es responsable de la apertura del grupo epóxido. Y esa variación en esas enzimas del citocromo hace que las personas, cada una responda diferente a un fármaco. ¿Por qué? Porque puede tener diferentes isoformas de esa enzima. Hay personas que metabolizan un fármaco más rápidamente, otras lo metabolizan más lentamente. Eso se debe a la variante de la isoforma que tienen. Son las enzimas de fase 1 de ese citocromo. Las otras de la fase 2 son enzimas transferasas, que generalmente transfieren grupos altamente hidrofílicos a los metabolitos de fase 1. Como les mencioné, la forma 3A4 y 3A5 es la forma más común. Y a nivel hepático representa entre el 30 al 60% de la enzima presente en ese citocromo. Y el 70% de esa isoforma 3A4 la encontramos también en el intestino. Cuando un fármaco se administra concomitantemente, es decir, o junto con otro fármaco, y ambos fármacos compiten por la misma vía metabólica, aparecen interacciones medicamentosas debido a la misma vía de eliminación metabólica. Cuando ocurre ese caso, ¿qué se hace? Los fármacos no deben administrarse juntos. Uno debe administrarse en la mañana, el otro se puede administrar un poquito más tarde, a las 10, a las 11 o a las 12, para evitar esa competencia por la misma vía metabólica. ¿Y eso quién lo sabe? Eso lo sabe el farmacéutico. ¿Por qué? Porque es el que estudia cómo son metabolizados los fármacos. Existen diferentes isoformas de ese citocromo. Entre las identificadas en humanos y las identificadas en otras especies, existe entre 18 a 20 familias de enzimas de citocromo que se abrevian como CYP. Si eso significa CYP, le están hablando de citocromo P450. El primer número CYP y el primer número indica la familia. La letra después del primer número indica la subfamilia. Y hay entre 22 a 30 familias, tomando en cuenta las isoformas de ese citocromo aisladas en animales, que tienen similitud a la del citocromo que he encontrado en humanos. Y eso es lo que indica esa letra, la subfamilia. Y el último número indica la isoforma. Y hay entre 80 a 90 isoformas de ese citocromo P450. Y vemos que se pueden localizar en diferentes compartimientos del organismo y tienen afinidad por metabolizar ciertos grupos de fármacos.
Y así vemos que podemos encontrar variantes de esas isoformas de ese citocromo en el hígado, en los intestinos, en el riñón, en el pulmón, en el tracto gastrointestinal. Y observamos que el metabolismo de fármacos no solamente incluye el hígado. El hígado es el principal órgano de metabolismo de fármaco, pero puede ocurrir metabolismo de fármaco en el tracto gastrointestinal, en el intestino, en el pulmón, en el riñón, en los leucocitos, etcétera. Y cada individuo, cada persona tiene variante de esas isoformas de ese citocromo P450, por lo cual responden diferente a los fármacos. Y lo dejamos hasta aquí. Entonces, mañana vamos a ver lo que son los procesos metabólicos de fase 1.